Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Ante todo, hacemos este video porque, primero, para pedir disculpas. Disculpas porque no pensamos, la verdad que no habíamos pensado que... Nos ha pillado de sorpresa. Nos pilló de sorpresa, una explosión tremenda en el canal. Nos escribe muchísima gente y lamentablemente no estamos pudiendo contestar a todos. Y queremos pedir perdón si se nos ha saltado alguno. Hemos tratado de responder todas las preguntas que pudimos. Si alguno se nos escapó, le pido perdón. Y otra de las cosas es que queríamos hablar de la mascota, que todavía no hemos hablado de ello, aquel que viaje con mascota, ¿verdad? Sí, bueno, queríamos aclarar, bueno, hay varios puntitos de los comentarios, hay comentarios de todo tipo, principalmente muy amables y cariñosos, los cuales agradecemos del corazón, deseándonos todo lo mejor. Queremos decir que estamos muy ilusionados, que la idea sí que es no solo llegar y simplemente estar en el país, sino involucrarnos en el país, porque esa es la idea, creo que es lo bonito de cuando uno llega a un sitio nuevo, ser parte del país, perdón. No, que si han oído ahí un ruido en el micrófono, he sido yo que acabo de matar el micrófono. Gesticula. Discúlpenme, no, aunque mi marido es el que tiene medio italiano, la italiana hablando soy yo. Lo que quería decir era eso, que tenemos mucha ilusión, que entendemos las preocupaciones y los miedos. A mí me ha llegado al corazón especialmente mensajes de tanta gente de 60, 70, 80, que dice que está ilusionado para irse o que ya tiene planificado irse. Está genial pensar que hay muchas generaciones de elderlies que les dicen que bueno, planean todavía hacer eso, pues porque es la realidad y es la sociedad en la que vivimos y nos hace especial ilusión ser parte de ese grupo. Y como hay otra persona que hacía un comentario que me reafirmaba en lo mío, que muebles son las ropas, o sea, que los viejos son los muebles o las ropas, que es así, uno cumple edad, va cumpliendo años y ya está. Y al respecto de lo de la mascota, porque está por aquí, de vez en cuando van a ver que estoy por abajo aquí mirando, porque está aquí el tigre de Bengala, que lo habrán visto en la fotografía, es porque nosotros viajamos, y en esto sí que él es nuevo también, en viajar con una mascota. Y seguramente mucha de la gente que nos ve también viaja con mascota. Yo ya no solo me llega con ser la primera vez que cruzo el charco, sino que encima para rizar el rizo, tengo que hacerlo con una mascota. Entonces, dependiendo del lugar desde donde se van a Paraguay, la normativa es distinta. Pero sí, para aquellos que son de España, lo que voy a hacer es, de primero, decir que va a quedar aquí un link dentro de la descripción donde se os va a dirigir a que tengáis información para que veáis no solo Paraguay, sino otros países, por si queréis dar ese otro salto, que también puede ser. Y según el país, pues ahí vais a tener las indicaciones por parte del ministerio correspondiente de cómo sería entrar en ese país. En el caso de Paraguay, para la gente de la Comunidad Europea, la verdad nos lo hace bastante sencillo. No por ello no quita de que se tenga que cumplir cierta normativa. Y entre ellas hay un certificado sanitario y que la mascota vaya con las vacunas correspondientes, que de todas maneras coincide con las vacunas que normalmente tu mascota ya debería de tener de por sí, para proteger, que suele ser la antirrábica. Ese certificado tiene que ser realizado por un veterinario que esté apuntado en un departamento que se llama el CESGAN, que puede coincidir que tu veterinario de confianza lo esté o no. Así que eso es algo que es una labor que tienes que hacer previamente para averiguarlo. Y de no ser así, averiguar cuál es el veterinario que en tu provincia o cerca de tu localidad lo es, para que lo pueda hacer. Como nos pasó a nosotros, claro, que bueno, por circunstancias, como estamos aquí, hemos buscado en España, en la localidad más cercana, que para nosotros era... Bueno, primero buscamos en Tui, que es la localidad más cercana. Como ahí no había, nos fuimos a Vigo y ahí encontramos. Y ese veterinario, en este caso veterinaria, pues es quien nos está tramitando todo eso. ¿Por qué? Porque no puede tener una antigüedad más de 10 días. En este momento que estamos grabando, claro, hoy estamos, creo que es 9 de agosto. 9.
9 de agosto. Hoy estamos grabando de día. Enhorabuena, sí. Estamos grabando de día. Y bueno, por eso tenemos que esperar un poquito, pero que ya lo hemos puesto todo en marcha, después de hacer una revisión y demás. Sí, otra de las cosas importantes es que los costes, más o menos para que tengan una idea, los costes de llevar una mascota no son tan altos. A ver, tampoco son regalados, pero bueno, son bastante accesibles para poder llevarte tu mascota y no tener que dejársela a nadie, ¿no? Que ese es uno de los problemas, claro, que tenemos cuando viajamos, los que tenemos mascotas, que tenemos que, lamentablemente, a veces no deshacernos, pero dejárselo delegado a alguien que lo cuide. ¿Por qué? Porque pensamos que el viaje es costoso, que es muy engorroso llevarlo. No, la mascota viaja contigo. Y eso es muy importante, la mascota va contigo en la cabina. Sí, en España, desde España. Sin ningún problema. Nosotros estamos hablando todo desde el punto de vista desde España, claro. Porque por la ley de bienestar animal y también por el tema de las aerolíneas. Cada aerolínea tiene sus propias normativas y demás. Hoy en día yo creo que casi todas permiten el viajar en cabina. Tiene que ser que la mascota no pese más de 8 kilos, se pueden llevar varias, pero no más de 5. Es muy importante, por favor, contactad con vuestra aerolínea, que lo confirme, mirad en la página web. Sé que a veces es un poco engorroso, pero yo es que soy muy... Óscar piensa que soy muy pesada, pero de verdad, mirar todo mucho, miraros la web hasta la saciedad, llamad. A fin de cuentas estáis pagando un pasaje, es un pasaje caro y también vais a pagar por la mascota. Entonces, que os den toda la información para no llevaros un disgusto cuando lleguéis en el momento del embarque y por cualquier cosa vayan a deciros que no. ¿Cuál es el transportín? ¿Qué medidas tiene? Al igual que miráis las maletas. Hoy en día que nos machacan todo el día con el tema de las maletas, bueno, pues el transportín pues tiene unas medidas y unas características. Bueno, pues ¿cuáles son? Y teniendo eso en cuenta, porque bueno, aunque sea el estrés de previo, es para tener la tranquilidad de llegar y poder ya viajar todos a ese nuevo destino. Muy gracioso porque nos está mirando aquí el tigre de Bengala. Yo siempre digo el tigre de Bengala. Mira. Iki, vení. Aquí está el tigre de Bengala. Esta es la mascota que viaja con nosotros. Iki, que tiene ahora, que ahora engorda un poquito. Tiene un añito y bueno. Y un par de meses. Ya le dimos todas las vacunas, ya está listo, está ready para viajar. Sí. Y si tenés una mascota, como dice Moni, te vamos a dejar el link de todos los trámites que tenés que hacer para poder llevar la mascota. Sí. Y quiero reiterar otra vez que al llegar allá sí necesitan ayuda para realojarse, tanto en la parte de alquilar una vivienda o comprar o trámites migratorios. Les vamos a dejar también el link de nuestros amigos, de unas personas que nos han ayudado a nosotros también, que son Antonella y David, para que puedan ayudarlos también a ustedes a realojarse en ese nuevo destino que es Paraguay. Nosotros vamos a la ciudad de Encarnación, pero creo que ellos se trasladan inclusive a Asunción si es necesario, ¿verdad? Sí, tal es así que es nuestro caso. Hay que pensar que los trámites de extranjería se pueden realizar también en Encarnación. Es más que nada por el tema de que sea más sencillo o dentro de que es una cosa que lleva tiempo, pueda llevar un poquito menos de tiempo. Evidentemente, si vas con todo el tiempo del mundo, tienes calma y tranquilidad y no necesitas tampoco apurar, lo puedes hacer desde Encarnación. Parece ser, por lo que yo tengo y me han indicado, que todo el trámite en realidad sí que lo puedes llevar a cabo en Encarnación. Demora un poquito más. Claro, y lo que se hace es que se traslada a la capital y después, cuando viene resuelto, vuelve otra vez para Encarnación. Pero teniendo la posibilidad, dado que en nuestro caso vamos a hacer esa primera parada en Asunción para visitar a los amigos de Óscar, que volvamos a reiterar,
Nosotros vamos además también porque Óscar ya vivió allí. Además, hace ya 30 o 35 años. En nuestro caso, el descubrimiento es un redescubrimiento por su parte. Era otro Paraguay. Mío sí que no, yo voy a redescubrirlo porque era otro Paraguay. Lo que no vamos a descubrir, o yo sí, pero bueno, ya lo he ido notando por gente con la que he tratado de Paraguay y demás, que me decís mucho, bueno, la amabilidad de la gente. Bueno, la amabilidad de la gente ya me la había vendido Óscar anteriormente, porque siempre me dijo desde el minuto uno la amabilidad, y evidentemente con los mensajes recibidos de la gente de Paraguay se ha confirmado la noticia, paren rotativas, porque está más que confirmada la noticia. Así que la amabilidad y el buen recibimiento por parte de la gente de Paraguay, con la que vamos a convivir plenamente, me está asegurado. O sea que por totalmente, esa parte no por esa parte. Miedo. Otra cosa importante que quería decirles es que se acaba de inaugurar ahora en julio el nuevo hospital universitario en Encarnación, con una tecnología de punta como los mejores del mundo. Está considerado uno de los mejores y es el Hospital del Sur. Es público, el Hospital del Sur, y es totalmente público. Por eso también los que estén preocupados por la salud, descartado, porque tienen el hospital público, que es gratuito, siempre y cuando obviamente tengas todos los papeles en regla, y es nuevo, con tecnología de punta. Así que es otro punto para Paraguay. Y bueno, no podemos dar no es que no podamos, tampoco queremos dar muchas informaciones, no por no querer darlas, sino que nuestra idea era haber preparado más vídeos una vez que estemos allí, porque consideramos que es bueno que los que estáis ahí lo veáis in situ, es decir, que veáis los sitios y veáis pues lo que tenemos que esperar y todo como es real. Porque como decimos, sabemos que es todo un proceso, no es todo unicornios, ni colores, ni flautas, ni todo y divino, y que hay cosas que veamos y queremos que veáis la realidad. No, verdad. Pero eso es lo que creo que de verdad os interesa. Le vamos a dar mucha información al llegar, porque de hecho ya tenemos más información para darles, pero va a ser sorpresa. Otra de las cosas es la edad. Nos escribieron muchas personas, yo ya tengo 75, por lo menos para que sepan esto, ¿no? Sí. Y no tengo ningún problema en hacer esta travesía. Y me escribe gente de más o menos de mi quinta, o un poquito más, o un poquito menos. Hasta 83. Hasta 83, que dicen que quieren hacerlo, que están enloquecidos por hacerlo, pero tienen miedo. Yo le digo a aquella persona mayor que quiera salir del caos que está viviendo Europa en este momento, porque realmente es un caos, que no tenga miedo, porque, como decía Moni hace un ratito, la edad solo es un número. Si tenés voluntad, lo podés hacer. Y como digo siempre, mi buen amigo siempre decía que una de las mejores enseñanzas que me dejó es: si tenés miedo, hacelo, porque la acción rompe el miedo. Y yo te digo eso: si tenés que salir porque estás incómodo, porque tenés miedo, porque hay inseguridad en tu zona, porque nos están invadiendo, por todo lo que quieras, hacelo, porque la acción rompe el miedo, ¿verdad? Sí, y creo que es una posibilidad. Hay gente que tiene ahí medio, un pie y un pie, y bueno, vale la pena intentarlo. La gente que ya ha estado por el mundo adelante y le queda uno más para ir a intentarlo, desde luego que sí. No pasa nada por intentarlo, porque de verdad, al final, como hablaba el otro día él en su lista, mientras entre lo negativo no exista que te mueras, seguro, que es un día que nos tiene que llegar a todos, mientras no pase otra cosa. Que no sea por el viaje. Que no sea por el viaje, claro. que es otra de las cosas que tenemos que narrar. Si llegamos y bajamos las 200 maletas, de todo lo que llevamos, que de verdad que no se creen ustedes que llevamos, pero llevamos muchas cosas. Perdón, que me ha dado otro golpe. Eso sí que va a ser muy interesante. Por eso les digo que debemos de verlo. Así que bueno, de esto se trataba este vídeo así. Disculpen lo random del sitio, más que nada las disculpas, más que nada las disculpas, no esperábamos una explosión tan grande, y para que conocieran a Iki también, que ven que bueno, es un fiero, que lo llevamos para proteger el hogar ahí fieramente, como lo pueden comprobar.
Y Así es que bueno, esto es nuestra alarma de hogar, que nos no. la llevamos incorporada. Nos Y vemos en la próxima, nos vemos en la entonces, próxima, dando sí, un poquito, si aparece algo más de información que sabemos que es importante para ustedes, la volveremos a subir. Así que síganos en el canal, por favor suscríbanse, nos están ayudando un montón, aunque no lo crean, un montón. Gracias por los comentarios y vamos a tratar de contestar todos los que podamos. Un beso y hasta la próxima. Gracias por estar ahí. Chao. Chao.